Volvemos con la sección de charlas con periodistas en este humilde canal. Hoy en mi canal tengo a un compañero de nombre, compañero de vocación, escribe artículos y sale en la televisión local de Castilla y León de la 8 de Valladolid. Bienvenido a mi canal, Pablo Marcos. Muchas gracias por recibirme, Pablo. Bueno, pues vamos a charlar un rato sobre periodismo, sobre nuestra vocación. También estoy haciendo esta charla con periodistas, ya es la segunda temporada. Y la primera pregunta que te quería hacer es que ¿en qué momento de tu vida quisiste hacerte periodista y si fue más por vocación? Pues yo siempre he estado muy ligado desde pequeño al mundo del deporte, en mi caso concretamente al mundo del fútbol. Estuve jugando al fútbol desde los 5 años y siempre me gustó también no solo jugarlo, sino también verlo, interesarme en distintas ligas, distintas competiciones. Y siempre he tenido un poco por vocación eso de ver fútbol, ver jugadores y querer hablar de ellos. Aunque es cierto que no fue mi primera opción empezar a estudiar periodismo. De hecho, empecé a estudiar otra carrera relacionada con el deporte, que es Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Lo hice también aquí en Valladolid el primer año, pero al final decidí que lo que más quería yo por vocación era dedicarme pues, a ese periodismo deportivo, a hablar de fútbol, ahora también he expandido horizontes, hablo de todo el deporte de Valladolid y la verdad es que no me puedo arrepentir de esa decisión. Es como algo que siempre ha estado dentro de mí, pero me di cuenta en cuanto cursé ese primer curso de CAFID y dije, esto no es lo mío, me voy a buscar algo que prefiera de verdad para trabajar y para que sea mi vida. Ujú. ¿Y has hecho prensa escrita, televisión? ¿Te falta radio o también has hecho? En algún momento he llegado a hacer radio, no de forma habitual, pero sí que, por ejemplo, en el programa que teníamos Blanquivioletas de Hacemos Cantera en Radio Marca he participado alguna vez. También cuando me reclama mi compañero Eduardo Blanco para alguna aparición ocasional en Es Deporte, en Es Radio Valladolid, también aporto mi granito de arena. Es el medio que menos he tocado, pero también he hecho un poquito ahí en radio. Ujú. Es una profesión dura. Tengo varios conocidos y conocidas que han terminado la carrera, han hecho el máster, las prácticas y no han encontrado trabajo. ¿Qué consejo le podemos dar a esa gente que se encuentra en esa situación? Pues a ver, yo creo que la formación siempre viene bien, pero al final en una profesión tan práctica como el periodismo, precisamente es eso lo que demanda. En mi caso, yo desde que entré en periodismo, en primero empecé a escribir en Blanquivioletas, a acercarme al fútbol base, a escribir crónicas, empezar a hacer cosas y al final yo creo que lo que más te va a dar en esta profesión es la experiencia más que la formación, por mucho que, repito, te pueda ayudar, todo suma y todo hace para que crezcas como persona y como periodista, pero al final es la práctica, la inquietud, el buscar cosas nuevas, sitios donde a lo mejor no esté puesto el foco para empezar. En mi caso, comentaba lo de Blanquivioletas, el fútbol base me parece, o cualquier deporte base me parece el sitio perfecto porque es todo mucho más cercano. A nivel de fuentes hablas directamente con los protagonistas y es cierto que una persona que acaba de empezar periodismo no tiene esas fuentes, no tiene esos contactos, pero ahí están muy accesibles y la gente que está allí también va a crecer contigo. En un futuro puede que los dos estéis en un nivel superior o no, pero es una parte, yo creo que para empezar perfecta, precisamente para saber lo que es esta profesión, el contacto directo para poder contar las historias de primera mano. Ujú. Y en torno a referentes, gente que escuchabas o que seguías, ¿a quién seguías en tu infancia? Pues yo en mi infancia siempre he visto muchos programas de deportes. Repito que yo al final siempre he tenido especial devoción por el fútbol, aunque ahora ya también estoy abierto a más cosas. Eh, Veía mucho el programa de Los Manolos, evidentemente, que es lo que veía media España por aquel entonces, pero siempre tiré más por programas como el de Mundo Maldini,
programas que también van un poquito más allá de lo que es el fútbol español, también histórico, internacional. Recuerdo también un programa que hacían, eso ya no fue en mi infancia, fue un poquito más mayor, con 15, 16 años, que hacían en Movistar Plus de la Major League Soccer de Estados Unidos, también lo veía bastante. Y siempre me han gustado esos programas más random o underground, podemos decir, de cosas diferentes, porque al final el fútbol español lo tenía al alcance, lo que no tenía tan al alcance son historias, partidos o jugadores que juegan en ligas extranjeras un poco más exóticas, por así decirlo. Ujú. ¿Y crees que, un poco volviendo a la universidad, crees que al final la universidad viene bien para aprender esos conocimientos un poco más teóricos que prácticos, pero crees que hay un poco ese debate de si hace falta la carrera o no para ejercer? Y luego te pregunto también en torno a la universidad, ¿te mandaban leer muchos libros? Pues empezando por lo de si creo o no que hace falta un título para ser periodista, yo en mi caso te diría que no, que para ser periodista se lleva por dentro y es algo más del ojo, de lo que esa persona tiene, algo que pueda aprender en la universidad, que todo puede sumar, no digo yo que sea un mal paso ese de la universidad, yo mismamente he pasado por allí, y, pero creo que hay muy buenos periodistas a nivel nacional e internacional incluso, que no tienen el título de periodismo porque han estudiado otras cosas o por H o por B, pero son periodistas, aunque no tengan el título, Ujú. porque ejercen y ejercen muy bien. Y en cuanto a la segunda parte de la pregunta, a los libros, pues sí me han mandado leer bastantes libros, aunque reconozco que yo siempre he sido un poco rebelde en ese sentido. A mí me encanta leer, leo muchísimo, pero me cuesta más leer cuando me lo imponen, por así decirlo, y al final no lo cojo con tanto gusto, pero sí que me ha mandado a leer y yo soy una persona que lee mucho y creo que un periodista también tiene que leer mucho. Contabas antes, ahora al principio, que comenzabas escribiendo en Blanquivioletas. Yo empezaba escribiendo en Pucela Fichajes, una página que seguía y sigue en la actualidad del Valladolid, con fichajes, altas, bajas, previas, crónicas. Y al final creo que coincido un poco contigo, en que al final pues, el periodismo se lleva adentro y muchas veces pues yo creo que no hace falta tampoco. A ver, puedes haber estudiado otra carrera y estar ejerciendo el periodismo, como es en mi caso ahora, pero yo creo que más o menos coincidimos en la totalidad de lo que acabas de contar. Ujú. Es un poco por ahí. Al final el periodista se hace haciendo, no se hace estudiando. Puedes tener una muy buena base de conceptos teóricos, pero hay que saber aplicarlos. Y por eso digo que creo que puede ayudar la universidad para conocer un poco mejor esos conceptos teóricos. Pero hay veces en los que esos conceptos teóricos no sirven en un contexto determinado o lo que sea, y va más de lo que un periodista sabe hacer o tiene iniciativa de hacer y la capacidad para contarlo, que también hay que ser muy buen comunicador, no solo para tener esa información, sino para saber transmitirla y que todo el mundo la pueda entender. Y luego ya yendo un poco más a la parte de fuera, también una pregunta o dos en una. ¿Crees que es muy importante también los contactos para llevarlo a cabo? Y luego la segunda, cuéntanos un poco en qué medios colaboras. Te vimos ayer retransmitiendo el partido del Valladolid Promesas, pero más o menos es dos preguntas en una. Vale, pues empiezo por la segunda. Yo ahora mismo estoy en la 8 Valladolid, en la sección de deportes. En el día a día estoy trabajando en los informativos y después también el fin de semana hago coberturas de partidos y tal. Y en el caso del Real Valladolid Promesas soy, junto con mi jefe y compañero Manuel Centeno, el encargado de narrar los partidos del Real Valladolid Promesas o en el caso de la semana pasada también del División de Honor, que los damos en directo en la 8 y también por el canal de YouTube del Real Valladolid, Pucela Play. También colaboro con el diario de Valladolid del Mundo, compartimos también edificio ahí en Parquesol y colaboro también desde el verano, este verano no, el anterior, con la revista Panenka. Así que es un no parar, al final el día que no descanso, que descanso con unos, no descanso con otros,
pero al final se hace con gusto porque es lo que tiene que esta profesión te guste. En cuanto a la primera pregunta, si me la puedes repetir, que no me acuerdo muy Que bien. si crees que son muy importantes fuera Ah, sí, los de la contactos. universidad los contactos para poder llegar a un medio, a dos, a tres o a todos. Yo creo que es muy importante el tema de los contactos en dos sentidos. A nivel de profesional, de tener contactos en medios que puedan conocerte para luego darte más a conocer. Al final yo también, antes de entrar en la televisión de prácticas, estuve 5 años con Blanquivioletas o con distintos medios después cuando desapareció Blanquivioletas, estuve pues en agencias, estuve trabajando para distintos sitios y al fin y al cabo solo del día a día ya te vas dando un poco a conocer y es por lo que luego también puedes tener más facilidades a la hora de entrar o no, que luego también hay que ganárselo evidentemente con el trabajo. Y luego también son muy importantes pues, a la hora del propio desarrollo del trabajo. Si tú quieres contar algo y no tienes la información, no la tienes completa o no tienes forma de corroborar si es así algo que te ha llegado, pues tienes que tener también los contactos en distintos sitios pues para llamar, para que ellos te cuenten su versión o incluso para que ellos mismos se pongan en contacto contigo, como a mí me ha pasado alguna vez, para decir, oye, mira, esta situación, por si lo quieres dar, y es una fuente de información también importante. Ujú. Y te decía también, ya por ir terminando, las dos últimas. Lo primero, que te preguntaba lo de la lectura, porque al final, pues, a mí también me gusta mucho leer libros de todo tipo y como que al final te quedas con frases, por ejemplo, una de Kapuscinski que decía que los cínicos no valen para ejercer el periodismo. Luego había otra, no recuerdo ahora de qué autor, pero decía que el periodismo es el oficio más bonito del mundo. No sé si, ¿qué opinión tienes al respecto de estas dos frases? Pues creo que sí, que el periodismo es uno de los oficios más bonitos del mundo, pero también un poco devaluado por la situación en general, también social, y que también acompaña un poco las redes sociales y el aumento de información a nivel ya saturado. Por ejemplo, hay bastantes medios que ya se están dedicando a un periodismo un poco más, no sé cómo explicarlo, Amarillista. amarillista, sí, que busca el conflicto, que busca lo que quiere oír la gente para tener más reacciones en redes sociales, para que se hable más de ese medio, para que tenga más clics, un montón de clickbait. Y creo que por ahí pues no pasa el periodismo, pero creo que en el caso del clickbait es algo que se caerá por su propio peso tarde o temprano. Luego es cierto que el amarillismo ha existido siempre y siempre va a seguir. Y la parte positiva es que cada vez eh, medios como Panenka o periodistas como el caso de Miguel Quintana en Radio Marco a nivel nacional se están teniendo cada vez más visibilidad y creo que es el tipo de periodismo que más están empezando a consumir la gente joven que quiere informarse de verdad. En mi caso, el periodismo deportivo es lo que yo consumo. Fuera también habrá más ejemplos en los distintos ámbitos. Pero creo que estamos en un momento un poco crítico en ese sentido, con estas dos vertientes, que no está todo perdido, pero sí que sigue habiendo un periodismo que a mi modo de ver no es periodismo, sino que es otra cosa. Ujú. Y antes por terminar, aunque es una pregunta igual un poco difícil, a qué protagonista, periodista podemos traer en próximos vídeos? Porque la lista es larga y ya sabes que contactar con alguien cuesta, ¿eh? Así que darte las gracias no solo por darme un poco de tu tiempo, sino porque al final creo que opinarás un poco igual, pues buscar personas afines con los mismos gustos, pues es complicado, ¿eh? Sí, yo aquí en Valladolid hay buenos profesionales, llevan también tiempo ejerciendo. Yo, por ejemplo, me gusta charlar mucho con Jesús Domínguez, con quien Ya se pasó por aquí, compartí sí. Ya le tuve. Hicimos unas previas hace el año con quien pasado, hace dos. compartía más la narración del Promesas ayer. Y también con Miguel Ruiz, que está empezando ahora a aparecer más a nivel local. Es cierto que es un periodista más especializado en fútbol histórico internacional y es una gozada poder hablar con él,
compartir con él nuestras formas de ver el fútbol y es un gustazo. Pues nada, darte las gracias por pasarte. Nos vemos por Valladolid